Ahora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de acusar formalmente a un gobernador en funciones de México de trabajar para el narco. No a un exfuncionario, no a alguien retirado, a un gobernador que hoy mismo, mientras escuchas esto, sigue sentado en su silla de gobierno en Culiacán. Se llama Rubén Rocha Moya. Gobierna Sinaloa, es del partido Morena. Y según Washington, hizo un trato con los hijos del Chapo Guzmán antes de ser gobernador. Ellos le ayudaban a ganar las elecciones y él los dejaba operar con total libertad una vez que llegara al poder. Si eso es verdad, estamos ante el escándalo político más grande de México en lo que va del siglo. Lo que pasó el miércoles 29 de abril sacudió todo. Al gobierno federal, a Morena, a la oposición, a los mercados, a los medios. Y sobre todo sacudió a Sheinbaum, que de repente se encontró en la posición más difícil de su presidencia, con un gobernador de su propio partido acusado por el gobierno de Trump de ser cómplice del cártel más poderoso de México, en plena negociación del TMEECE, en plena presión de Washington por corrupción y narco, y sin poder ni defender al acusado, ni tampoco entregarlo sin que eso parezca una rendición ante Estados Unidos. Es una trampa perfecta. Y en los próximos minutos vas a entender exactamente cómo se armó, qué dicen las pruebas, qué respondió México y qué viene ahora. Quédate hasta el final porque esta historia tiene capas que los medios no están explicando juntas. Hay hilos que conectan esta acusación con los agentes de la CIA muertos en Chihuahua, con la campaña anticorrupción que un diario americano reveló hace días, y con algo mucho más grande que un solo gobernador. Esta no es solo la historia de Rubén Rocha. Es la historia de hasta dónde está dispuesto a llegar Trump para presionar a México. Y la respuesta que está encontrando es más lejos de lo que nadie esperaba. Para entender lo que pasó hay que entender primero quién es Rubén Rocha Moya y qué hace un gobernador en México. Un gobernador es el jefe del ejecutivo de un estado. Es como el presidente, pero de un estado. Tiene bajo su mando la policía estatal, la fiscalía estatal, los recursos del gobierno del estado. En un estado como Sinaloa, que es históricamente el corazón del narcotráfico mexicano, eso significa que el gobernador tiene control sobre las mismas instituciones que se supone deben combatir al narco. La policía que debería perseguir a los narcos depende del gobernador. La fiscalía que debería investigarlos depende del gobernador. Si esas instituciones están infiltradas o controladas por el cártel, el gobernador lo sabe o lo permite. Esa es exactamente la acusación que Washington le está haciendo a Rocha Moya. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rubén Rocha y otros funcionarios acusados conspiraron con el cártel de Sinaloa para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, a cambio de sobornos y apoyo político. No estamos hablando de que alguien lo vio tomando café con un narco. Estamos hablando de una acusación formal presentada en un tribunal federal en Nueva York, con cargos específicos que incluyen narcotráfico, posesión ilegal de armas y conspiración. Los fiscales alegan que Rocha Moya se reunió con los hijos del Chapo Guzmán antes de las elecciones de 2021, en las que fue elegido gobernador, y les prometió nombrar funcionarios favorables a sus operaciones de narcotráfico una vez que llegara al poder. Según la acusación, miembros del cártel de Sinaloa robaron urnas e intimidaron a rivales políticos para asegurar la victoria electoral de Rocha Moya. Si eso es verdad, no estamos hablando solo de corrupción, estamos hablando de que el cártel literalmente compró una elección para poner a su hombre en el gobierno de Sinaloa. Ya como gobernador, Rocha Moya habría permitido que los chapitos operaran en Sinaloa con impunidad a cambio de cuantiosos sobornos. Los funcionarios acusados presuntamente protegieron a líderes del cártel de ser investigados, arrestados y enjuiciados, y habrían entregado información confidencial de seguridad y del ejército al cártel para facilitar sus actividades delictivas. Es decir, la policía que supuestamente debía combatir al narco estaba avisando al narco cuándo iban a llegar los operativos.
Las mismas personas que juraron proteger a los ciudadanos de Sinaloa estaban protegiendo a los criminales que los amenazaban. Entre los acusados junto a Rocha Moya está el actual subprocurador de la Fiscalía Estatal de Sinaloa, quien presuntamente recibía alrededor de $11,000 mensuales del cártel a cambio de proteger a sus miembros y filtrar información sobre operativos de la DEA. $11,000 al mes tras mes, para avisar al cártel cuándo venía la DEA. Eso no es corrupción de poca monta. Eso es traición institucional organizada y sistemática. Y hay más. También está acusado un senador de Morena, un legislador federal. No solo el gobernador de un estado. Alguien que vota las leyes de todo México desde el Senado de la República. La acusación entonces no se queda en Sinaloa. Toca el corazón mismo del poder legislativo mexicano. Ahora bien, aquí hay que ser honestos con la audiencia porque en Línea Roja no venimos a contar solo lo que suena más dramático. Venimos a decir la verdad completa, y la verdad completa incluye esto. Estas son acusaciones. No son condenas. En cualquier sistema legal serio, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Rocha Moya no ha sido juzgado ni condenado. El debido proceso existe por una razón. Y tanto México como cualquier otro país tiene el derecho de exigir que las pruebas se presenten de manera formal antes de tratar a alguien como culpable. El propio Rocha Moya rechazó las acusaciones asegurando que carecen de veracidad y fundamento alguno, y que la acusación se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional y la soberanía nacional. Es decir, el gobernador dice que todo esto es mentira y que es un ataque político, que Washington lo está inventando para presionar a México. El líder de los diputados de Morena dijo en rueda de prensa que para él la acusación contra Rocha es un asunto político y no uno basado en evidencia. Morena cerró filas. Al menos en el primer momento. Nadie del partido salió a pedir la renuncia de Rocha. Nadie lo abandonó públicamente en las primeras horas. Eso dice mucho sobre cómo el partido gobernante leyó la situación. Como un ataque externo, no como una crisis interna. Pero la reacción más importante, la que más va a definir lo que venga después, fue la de Sheinbaum. La presidenta advirtió que no encubrirá a ningún funcionario acusado de vínculos con el narcotráfico, pero también dejó claro que no permitirá la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero. Señaló que si no existen pruebas claras, el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. 2 mensajes en uno. Uno para adentro. Si eres culpable, no te voy a proteger. Uno para afuera. Pero yo no voy a bailar al ritmo que Washington me ponga. Esa postura de Sheinbaum es políticamente muy inteligente, pero también muy arriesgada. Porque si las pruebas que tiene el Departamento de Justicia son tan sólidas como dicen, y resulta que el gobernador de Sinaloa realmente trabajó para los chapitos, y Sheinbaum no actuó con suficiente velocidad y contundencia, eso le va a costar muy caro en credibilidad. La gente le va a preguntar, ¿en qué quedó la lucha contra la corrupción? ¿En qué quedó la cuarta transformación? ¿En qué quedó el cambio? Y si por el contrario las pruebas son débiles o están mal presentadas, y Sheinbaum cede ante la presión de Washington y sacrifica a Rocha sin que haya una condena firme, eso también le cuesta. Porque entonces la narrativa sería, el gobierno de México hace lo que Washington le ordena. La soberanía que tanto proclama existe solo en los discursos. Es una encrucijada sin salida fácil. Y lo que haga Sheinbaum en las próximas semanas va a definir en gran medida cómo termina su presidencia. Porque este no es un escándalo que se va a olvidar en una semana. Este es el tipo de escándalo que se queda, que define sexenios, que aparece en los libros de historia. Hay otro elemento en esta historia que hay que conectar para entender el cuadro completo. Esta acusación no llegó sola. Llegó en un momento muy específico y muy cargado de contexto. En los mismos días en que Washington acusaba al gobernador de Sinaloa,
También trascendía que 2 agentes de la CIA habían muerto en un accidente de auto en Chihuahua mientras operaban en México sin los permisos correspondientes. También un diario americano había publicado su historia sobre la supuesta campaña anticorrupción de 1900 Trump contra funcionarios mexicanos con vínculos al narco. Y también las negociaciones del TEMEC estaban en su momento más delicado, con la primera reunión formal agendada para el 25 de mayo. Todo eso junto no parece casualidad. Parece una estrategia coordinada. Una presión desde múltiples frentes al mismo tiempo para llevar a México a una posición en la que tenga que ceder en la mesa de negociación o enfrentar consecuencias políticas internas devastadoras. Eso es lo que algunos analistas llaman diplomacia de máxima presión. No atacas en un solo punto. Atacas en todos al mismo tiempo para que el otro lado no sepa dónde defenderse primero. ¿Significa eso que las acusaciones contra Rocha son falsas? No necesariamente. Pueden ser completamente ciertas y al mismo tiempo ser usadas estratégicamente en un momento que le conviene a Washington. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. La corrupción en Sinaloa es real. La presión política de Trump sobre México también es real. Y el momento en que se hace pública una acusación dice tanto como el contenido de la acusación misma. Lo que México tiene que hacer ahora es navegar esto con una precisión que muy pocos gobiernos serían capaces de mantener. Tiene que investigar de verdad, con independencia real, para que nadie pueda decir que se encubrió a un corrupto. Pero tiene que hacerlo en sus propios términos, con sus propias instituciones, sin que parezca que está ejecutando las órdenes de un fiscal de Nueva York. Tiene que ser lo suficientemente duro con Rocha, si las pruebas lo ameritan, pero sin que eso se convierta en un precedente de que Washington puede acusar a quien quiera y México reacciona automáticamente. Es un hilo muy fino. Y la pregunta es si Sheinbaum tiene la habilidad política para caminarlo sin caerse. Hasta ahora, en situaciones difíciles, la presidenta ha demostrado más frialdad y más cálculo del que muchos esperaban. Pero esta es la prueba más grande que ha enfrentado. Más grande que los aranceles. Más grande que la CIA en Chihuahua. Más grande que Barcelona. Porque esta toca algo que está en el corazón del proyecto político de Morena. La promesa de que este gobierno iba a ser diferente. Que iba a ser honesto. Que iba a acabar con la corrupción que durante décadas había podrido las instituciones mexicanas. Si un gobernador de Morena realmente trabajó para el cártel de Sinaloa, esa promesa quedó rota. No por culpa de Trump. No por culpa de Washington. Por culpa propia. Y eso es lo más difícil de manejar políticamente, cuando el problema no viene de afuera, sino de adentro. Esto apenas empieza. La Fiscalía Mexicana va a abrir su propia investigación. La Cancillería ya protestó formalmente porque la solicitud de extradición se hizo de manera pública, en lugar de seguir los canales diplomáticos que establecen los tratados bilaterales. Rocha Moya sigue en su cargo mientras todo eso avanza. Y en algún momento, más temprano que tarde, alguien va a tener que tomar una decisión muy concreta sobre qué pasa con él. Esa decisión va a decir todo lo que necesitamos saber sobre el México que viene. En Línea Roja vamos a seguir esta historia punto a punto, porque es demasiado importante para dejarla pasar. Si quieres que te avisemos cada vez que haya una novedad, suscríbete y activa la campana. Y cuéntanos en los comentarios qué crees tú. ¿Las acusaciones contra Rocha son reales o son un ataque político de Washington para presionar a México? Esa es la pregunta del millón. Y queremos escuchar tu respuesta. Última hora. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de acusar formalmente